Paren todo, señoras y señores, paren todo, enciendan todas las alarmas posibles, porque lamentablemente el mundo se va a ir a la basura. Se demostró hace muy poco en un estudio que salió que uno de los trabajos más soñados hoy en día es ser o youtuber o influencer. Y contado de esta forma que lo acabo de decir suena bastante dramático, pero es que resulta que fue el tono que se le dio en los últimos días a esta noticia. He leído hace un ratico 3 noticias en distintos medios, la misma noticia en distintos medios, y todas lo abordan de una forma bastante, llamémoslo así, alarmante, o que de cierta forma los papás podrían llegar a alertarse, pienso mucho en los papás de jóvenes, podrían llegar a alertarse mucho con esta noticia, pero aquí hay algo un poco más de trasfondo que debemos analizar. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en este capítulo de Estúpido Influencer. Soy influencer. Nuevo video. Oli. Hola. Influencer. Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¡Perro estúpido! Bueno, antes de arrancar con este episodio, hay que aclarar una cosa. Este podcast está dividido en 5 partes, que se van a dedicar a explicar qué es ser influencer, cómo funcionan los algoritmos, cuáles son los tipos de influencers, cuál es el papel que juegan los medios de comunicación tradicionales, y también estaremos analizando influencers, famosos o polémicas. Y para el día de hoy justamente vamos a analizar esta polémica que se llevó a cabo en los últimos días, que tiene que ver con los trabajos más soñados. Para el día de hoy el capítulo que correspondía era explicar por qué vemos tantos contenidos, entre comillas, estúpidos. Pero este tema de la polémica está un poco más interesante o es importante que lo aclaremos rápidamente. Así que vamos a arrancar con esto. Empecemos por una cosa. Esta polémica inicia por un estudio desarrollado por un sitio llamado Remitly. Yo me metí a mirar qué era Remitly y resulta que encontré que este es un banco. Y según Google lo que me encuentro es que es un servicio de remesas en línea, con sede en Estados Unidos, en Seattle. Ofrece transferencias internacionales de dinero a más de 135 países. Fue fundada en el 2011 y no hay mayor información. Y usted se preguntará qué tiene que ver un servicio de remesas con esto, pues para allá va la investigación y eso es lo que quiero llegar a encontrar. Esta compañía entregó hace muy poco un mapa, llamémoslo así, con un estudio que se hizo basado en el motor de búsqueda de Google, que le cuenta a las personas cuáles son las profesiones más buscadas en el mundo, o por lo menos las más deseadas, de acuerdo a cada país. Pero hay un problema grandísimo y es que, como la imagen no es dinámica, es simplemente una foto, solamente muestra un resultado. Y para muchas personas esto resultó bastante delicado porque consideraron que esa, para muchos, es la única opción para escoger. Y para no alargar tanto el tema, vámonos rápidamente a este dichoso mapa y encontrémonos con uno de los países, o con el país que nos importa principalmente para este podcast, Colombia. Aunque, si usted es hispanohablante o latinoamericano y nos escucha desde Perú, Bolivia, Chile, Argentina, cualquiera de estos países donde nos puedan llegar a entender, México y todos los países de Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica, todos aquellos que nos puedan llegar a entender, queremos darle un parte de tranquilidad, llamémosle así, porque primero, ser influencer no tiene nada de malo. Y segundo, no es que en el mapa que aparezca influencer o youtuber sea la única opción que hay en cada país y que después de eso no exista absolutamente nada más. Hay mucho más, sino que hay que buscarle el contexto y explicar cómo funciona y qué es lo que en realidad podemos llegar a encontrarnos con este análisis o con este estudio que ellos están sacando. Así que arranquemos con esto. Empecemos por aclarar que esta investigación está sacada a partir de búsquedas en Google. Esto significa que lo que se dedicó a hacer Remitly es buscar cuáles son esas búsquedas, valga la redundancia, que están enfocadas de la siguiente forma: cómo ser tal cosa. Entonces, alguien pudo haber buscado cómo ser bombero, cómo ser periodista, cómo ser arquitecto. Y basado en esas búsquedas es que se hizo este análisis. Así que puede que haya otras búsquedas que sean similares a esta combinación de palabras, pero no se tuvieron tanto en cuenta para sacar el informe.
Y ahí pues hay ya que tener en cuenta que hay un sesgo, llamémosle así, porque si hay muchas más opciones de buscar una formación o una profesión y solamente se basaron en una, pues entonces los resultados se van a ver un poco, no alterados, pero sí van a ser un tanto distintos a que si se agarra el global de búsquedas. El problema es que la forma en que cada quien busca sus intereses puede ser muy distinto y hacer un análisis sería muy complicado. Así que para simplificar las cosas decidieron hacerlo de esta forma. Es por eso que para Colombia nos sale este resultado que es influencer. Lo más buscado o el deseo más anhelado que tiene un colombiano, o bueno, según el análisis, según lo han titulado en algunos lugares, los jóvenes tienen el sueño de ser influencer. Sin embargo, pues yo me busqué el informe de Remitly y hay varias cosas que decir. De hecho, en ningún momento de todo lo que leí mencionan un rango de edad que hayan tenido en cuenta para esta búsqueda. Así que existe una posibilidad de que aquí haya desde personas muy jóvenes hasta personas mayores. Por ejemplo, mi caso, una persona de 32 años que divinamente podría decir: yo quiero ser influencer el día de mañana, quiero dedicarme a las redes. Y como ya se los dije en el primer capítulo, todos somos influencers. Paréntesis, este es el segundo capítulo. Si no ha visto el primero, se lo recomiendo para que después que termine de escuchar este, vaya y lo busque. En ese le voy a explicar un poco de qué es ser influencer, no tan a detalle, pero sí le explico un poco, para que así mismo podamos responder la pregunta de si todos somos influencers o qué se necesita para ser un influencer. Ese lo puede encontrar en el capítulo 1 o episodio 1. Pero aquí estamos hablando de esta polémica que resulta bastante compleja. Voy a mencionarle cuáles son las profesiones que aparecen en orden de importancia, por cierto, que arrojó este análisis o este informe. La primera es piloto, está escritor, bailarín, youtuber, emprendedor, actor, influencer, programador, cantante, profesor, DJ, blogger, doctor, profesor, flight attendant, es que sé que azafata ya no se utiliza esa expresión, sin embargo no tengo presente cómo es, pero es como asistente de vuelo, voy a decirlo así. Bombero, juez, abogado, attorney, que si mal no estoy es casi lo mismo que abogado, lawyer y attorney, creo mucho que están relacionados, perdón si me equivoco ahí. Está psicólogo y hay otras más que están ahí en el estudio. Pero pues entonces las alarmas, y hay que decirlo así, las alarmas las encendieron en redes sociales porque se empezó a hablar justamente de que las más importantes en Latinoamérica, por ejemplo, era o youtuber o influencer. Y para muchas personas que todavía no entienden un poco cómo funciona este mundo puede ser un tanto abrumador y un tanto preocupante. Pero si usted es un joven que está pensando ser influencer, o es un papá que tiene un adolescente en casa que quiere ser influencer o youtuber, este video es una guía, este podcast mejor, es una guía para que usted entienda un tanto cómo es que funciona esto. Primero, que no es la única opción, ser influencer, ser youtuber no es la única opción por cada país, pero que si llegase a ser el caso de su hijo o hija, pues fresquéese. Finalmente, para ser influencer hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta e incluso poco a poco esto se va a empezar a convertir en una formación oficial en la cual las personas deban, no sé si ir a una universidad como tal y ver unos 9 semestres, 10 semestres de algo, que por cierto la educación está destinada a que poco a poco las carreras duren un poco menos. Pero sin importar de cómo llegase a funcionar la modalidad, pues me atrevo a decir que no va a ser tanto como una carrera larguísima, pero que sí van a empezar a existir formaciones oficiales brindadas por universidades. No cursos ahí en internet, no cursos brindados por youtubers, por otros influencers, sino algo un poco más formal, llamémosle así. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que a pesar de que ser influencer no es la única opción, sí está conectada prácticamente con casi todas las profesiones de hoy en día. Por ejemplo, de hecho le voy a contar una anécdota antes de avanzar. Cuando empecé a estudiar comunicación social, por allá en 2008 prácticamente, ya no me acuerdo, una de las primeras cosas que dijeron algunos profesores es que esa carrera no valía tanto la pena. Sin embargo, pues obviamente se lo decían a uno con todo el respeto y tampoco con la intención de decirle a uno no la estudie, sálgase de acá, váyase. Sino como una forma de explicar que en medio de todo, por más que fuera una carrera que estaba en auge,
tiene sus ires y venires o tiene ahí como sus cositas que valen la pena y otras que no. Pero muchos otros profesores ahondaban un poquito más en la explicación diciéndonos que lo que pasa es que pues era mucho mejor ser especialista en algo y luego formarse como comunicador. Es decir, tener usted primero un título como abogado y luego hacer una especialización en comunicación para de esa forma poder trabajar en medios. Y nos explicaban que era mucho mejor tener de esa forma una conexión o un enganche con un periódico, con una emisora, con un canal de televisión, porque usted es el experto y además tiene formación en comunicación y es un poco más fácil meterlo al medio sin que pues para usted sea desconocido o incluso es mucho más fácil que usted se venda al llegar al trabajo. Algo así era la explicación que nos daban, porque no la estoy parafraseando, no me acuerdo exactamente cómo era. El caso es que para las redes sociales hoy en día esto se ha convertido prácticamente que en una ley o en una regla que casi que es irrompible, y es que empiezan a aparecer cada vez más sectores de nicho, contenidos de nicho, y eso significa que, por ejemplo, hay un científico que le gusta mucho hablar, hay un físico que le gusta mucho hablar sobre de cómo funciona la física en nuestro planeta, fenómenos, curiosidades, y esta persona no se conforma con tener un doctorado y pues con poder hacer su vida como, digamos, tradicionalmente la haría un científico, sino que adicionalmente sube mucho contenido a TikTok. Y estoy hablando de Javier Santaolalla. Este creador de contenido, tal vez si usted lo ve sin ponerle mucho cuidado a lo que está diciendo, si no se fija en sus expresiones, en la forma en que habla, lo rápido que se mueve, cómo se mueve ante la cámara, cómo gesticula, cómo... Tal vez le puede parecer como que, ay, qué pereza este tipo, pero es que ese es el problema. Muchas veces no le damos tiempo a los contenidos para conocerlos y para darnos cuenta de qué están hablando. Y en el caso del contenido de Javi, pues finalmente es contenido científico, contado muy rápido y digamos de una forma fácil de entender en redes sociales, que ayuda a comprender muchos fenómenos de la física. Y eso de cierta forma, como ya se los expliqué en el primer episodio, es un tipo de influencia. Él no está en ningún momento diciéndonos, compren este producto, vean lo que me conseguí para mejorar, no sé, el rendimiento de mi computador. No, él en ningún momento está haciendo algo que nos invite a comprar, pero sí está haciendo algo que influye en sus espectadores, tal vez en los que ya tenemos una carrera no tanto, pero sí en aquellos, no sé, curiosos, que están en el colegio, que están en la universidad, o que incluso están por ahí sin saber todavía qué estudiar y se encuentran con contenidos como este, les puede interesar finalmente estudiar física o estudiar algo relacionado con alguna de estas ciencias. Entonces, sí, yo sé que para muchos puede ser estúpido, valga la redundancia del nombre de nuestro podcast, pero sí, para muchos los influencers no somos más que unos estúpidos y pues en realidad depende del influencer que usted consuma. Entonces, vuelvo y repito que aquí hay varias cosas que aclarar y tienen que ver con las opciones para encontrar más formaciones o más carreras deseadas. Si yo me meto en Colombia me sale influencer y no me bota nada más. Si me voy a Brasil me sale businessman, que es como hombre de negocios, ¿sí? Y no me sale ninguna otra opción. ¿Qué otras opciones podemos encontrarnos si este estudio fuese un poquito más abierto, si no fuese tan cerrado en poner una cosa y ya? Y ahora ya, para seguir avanzando, hay otra cosa que hay que agregar. Como el estudio no tiene fechas, no tiene edades, mejor, de quiénes fueron las búsquedas y de cómo funciona, y en muchos diarios simplemente han titulado que los jóvenes desean tal cosa, pero sin dar mayor información. Y como le digo, yo ya leí el informe y no encontré un rango de edad. Por ahí vi cuántas ciudades se buscaron y cómo funcionó, pero en realidad un rango de edades claro no lo hay. Y tampoco es que los medios de comunicación se hayan esforzado mucho por lo mismo, por mencionar un rango de edades y esto. Entonces, claro, eso deja la sensación de que los niños o jóvenes simplemente quieren hacer eso. Pero yo les quiero recordar una cosa. Cuando estábamos pequeños, muchos teníamos el sueño de ser algo. De hecho, es súper curioso que antes de leer el informe yo ya lo había pensado como pues sí, tenemos sueños de pequeños.
y que a veces no se cumplen porque cambiamos, porque simplemente evolucionamos y nos gustan otra cosa. Y el informe en un momento dice, cuando yo sea grande quiero ser piloto. Es una frase que pone ahí para empezar a explicar uno de los argumentos de cómo se está buscando hoy en día las carreras. Y resulta que efectivamente a muchos nos pasó que, por ejemplo, en mi caso, yo quería ser bombero. También me gustaban mucho los computadores y solo por el hecho de que me gustaban los computadores, pero para estar jugando o para estar haciendo cualquier otra cosa, yo decía que quería ser ingeniero de sistemas, sin saber cómo funcionaba siquiera la definición de hardware y cuál era la definición de software. No, simplemente me gustaba el computador y yo decía que quería ser ingeniero. Y esto lo dije años después de haber dicho que quería ser bombero. Son sueños que de pequeños tenemos, pero que finalmente no se cumplen. Entonces, por un lado podemos decir que, obvio, no me puedo poner a especular si es que los sueños de estas personas son pasajeros, son temporales, porque eso es bastante irresponsable. Pero sí puedo decir que de todas formas, a muchos nos ha pasado que tenemos un sueño, tenemos una idea de algo, pero no necesariamente se va a cumplir. Y ahora, lo otro que debemos tener en cuenta es que, lamentablemente, si miramos el caso de Latinoamérica, cuando revisamos el mapa, nos damos cuenta que, justamente una de las regiones más golpeadas por la pobreza, la desigualdad y la dificultad para ingresar a la educación superior, es una en la que muchos consideran una vía un poco más fácil. Y también debemos recordar, y esto lo leí hace unos días, esto no es idea mía, también debemos recordar que lamentablemente cuando hablamos con un profesional titulado, profesional universitario, no voy a decir que está especializado, no voy a decir que tiene maestría, nada, profesional universitario, lamentablemente un profesional universitario puede estar ganándose cerca de 2 millones en Colombia. Un poco más, un poco menos. Comparado con el salario mínimo de Colombia actualmente año 2023, mes de febrero, estos son básicamente 600,000 pesos de más, 700,000 pesos de más de lo que es el mínimo que está aproximadamente en 1.300.000. Entonces, claro, para muchos es desgastante estudiar una carrera completa de 9 semestres que, repito, estamos destinados a cambiar eso y que las carreras dejen de durar tanto, pero por ahora sigue siendo así. 9 semestres, o a gente que de pronto le va bien, que estudia un tecnólogo, sí, puede ser, y finalmente le sale en 7 semestres. Supongamos que eso se puede considerar como algo bueno, pero igual son 7 semestres que, si usted hace la cuenta, ahí está usted invirtiendo un montón de tiempo y dinero en una formación que finalmente no le va a representar tanto como se necesita para mejorar la calidad de vida. Cuando uno estudia y busca una carrera profesional, lo que está buscando es mejorar la calidad de vida, no quedarse a ganarse lo que podría ganarse en cualquier trabajo. Cuando uno estudia una profesión como, arquitecto, tal vez pensando en que se quiere dedicar a diseñar planos y hacer todo lo necesario para montar edificios y, perdón por los arquitectos si estoy simplificando mucho sus carreras, pero solo estoy poniendo un ejemplo. Uno lo piensa porque dice, yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a esto. Muchas de las profesiones que se le ofrece a las personas que no tuvieron una formación académica lo obligan al trabajador a estar mucho tiempo de pie, ya sea atendiendo personal, ya sea cargando cosas, estar de pie en eventos de conciertos. Tienen esa característica los trabajos, los que pagan menos, suelen tener esa característica de que el empleado tiene que estar haciendo funciones de fuerza, de andar para aquí para allá, de conducir y por algo se busca una mejor, carrera, no para estar sedentariamente sentado frente a un espacio sin hacer nada más que teclear y esto. De nuevo, perdón por simplificar las carreras, pero de todas formas lo que uno busca es cierta comodidad, cierto mejor nivel y darse cuenta que estudiar o no estudiar no hace tanto la diferencia porque el salario no es que cambie mucho, puede ser un tanto desmotivador. Entonces por eso para muchos poder ganar dinero como influencers es una salida muy, muy, muy viable. Y eso que en este informe
tal vez no están incluyendo contenidos o resultados de búsqueda relacionados con las plataformas de intercambio como OnlyFans o las miles de plataformas webcam, que digamos, aquí no lo estoy criticando, sino que considero que el informe tal vez no lo puso, digamos como por no poner tan polémico el tema, pero yo considero que pudo haber salido esa búsqueda. Y es que para muchas personas, y sí en un porcentaje muchísimo más alto para muchas mujeres, pues resulta mucho mejor terminar trabajando en un estudio webcam por unos cuantos meses, ganarse tal vez 10 millones al mes, o incluso hay muchas que reportan que al mes, a la semana se pueden ganar 5 millones, lo que traduce que el mes pueden ser 20 millones. Entonces, pues mire la diferencia entre ganarse 20 millones y ganarse pues lo de un salario mínimo. Y obvio, no estoy demeritando ningún otro trabajo ni tampoco diciendo que la formación académica no sirve de nada y que es mejor de trabajar en cosas que son completamente fáciles. Fáciles para aquel que lo está pensando y aquel que lo ve desde afuera. Pero pues cada trabajo tiene sus dificultades, cada trabajo tiene sus retos, y simplificar de pronto el trabajo de una persona que vende sus fotografías, que pasa su contenido erótico, pues puede ser un tanto injusto cuando en realidad no sabemos bien cómo funciona. Entonces, la idea de este podcast es no desincentivar a nadie respecto a su trabajo, a las formaciones convencionales, porque igual sirven. Yo como comunicador social he podido tener cierta calidad de vida que, repito, con un sueldo de profesional quisiera tener un poco más, quisiera que me fuera un poco mejor en ese sentido, pero resulta que es la realidad del mundo en el que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿por qué no intentar tener un ingreso extra por parte de las redes sociales? Todo esto nos está llevando a una sola cosa. Y esa cosa que acabo de mencionar es que sí, las redes sociales están aquí para quedarse, llegaron para modificar la forma de vida que tenemos, pero al mismo tiempo para ayudarnos a conocer un poco más del mundo. Personas como yo hay alrededor del mundo muchísimas que están intentando explicarle a otros cómo es el mundo de hoy en día, cuáles son esas nuevas formaciones, porque para muchos es importantísimo encontrarse con desarrolladores de software. Y según este informe, casi no hay interés en el desarrollo de software. Y el mundo se está moviendo cada vez más a través de aplicaciones, de contenido digital. El metaverso está a la vuelta de la esquina y a pesar de que no se ha popularizado tanto, pues cada vez está un poco más metido en nuestras vidas. Entonces, la conclusión es que no le podemos correr a las redes sociales, ni satanizarlas, ni mucho menos mirarlas mal porque dan ingresos que otras redes no dan, porque eso es tonto. Al revés, lo que hay es que aprovechar los ingresos extra que pueda dar cualquier opción que esté dentro de lo legal. Obviamente que hay muchas estafas, hay muchos modelos de pirámide y esto que hoy en día siguen funcionando. Y sí, obviamente que hay que tener bastante cuidado con este tipo de cosas. Sin embargo, pues el mundo sigue avanzando a una digitalización completa. Y cada vez hay un interés mucho más grande de que todo el mundo esté conectado a Internet, y por algo será. Entonces, si existe la opción de trabajar, generar ingresos y tener una mejor calidad de vida, ya sea como influencer, como youtuber, como escritor, como piloto, como abogado, como dietician, me sale aquí en inglés, pero dietician es como nutriólogo. Ya dije escritor, creo, desarrollador, poeta. Hay muchas opciones que bota este mapa, actor, profesor. Sin importar la que usted elija, si el mundo de hoy, si el mundo digital de hoy le ofrece la oportunidad de ganar un poco más, pues obviamente que es mejor estar preparado para ganarlo que estar con ese tipo de prejuicios, de inseguridades y este tipo de conceptos erróneos que nos alejan de la posibilidad de generar mejores ingresos y, como lo dije hace un momento, pues finalmente tener una mejor calidad de vida. De eso se trata finalmente. Entonces, tal vez para muchos los mismos influencers, ya para finalizar este capítulo, para muchos tal vez los mismos influencers son los culpables de que ahorita tantas personas quieran ser influencer, quieran ser youtuber, quieran ser creadores de contenido.
Tal vez para muchos sea una problemática, pues porque todavía tienen la duda de por qué hay tantos contenidos estúpidos, de que por qué nos encontramos con tantas pendejadas en redes sociales, que por qué suben solo bromas, que por qué... Y quiero aclarar una cosa, que para una persona un contenido sea estúpido no significa que para las otras lo tenga que ser. Yo ya lo dije, si mal no estoy, en el primer episodio, tengo mi concepto de muchos creadores de contenido o de muchos tipos de video o de mucho de lo que uno encuentra en redes, que para mí es demasiado estúpido. A mí no me interesa, a mí no me aporta y es que ni siquiera me entretiene. Pero cuando yo entro a mirar los números de estas personas y veo cuántas personas los siguen, cuántos comentarios tienen, incluso me doy cuenta de las campañas que han desarrollado, pues me doy cuenta que si bien para mí es estúpido, eso no significa que para alguien más pueda ser bastante divertido, entretenido o que le aporte algo. Y sí, tal vez muchas personas un poco mayores pueden pensar que es que las redes sociales se podrían utilizar para mejores cosas que estar haciendo chistes, que estar bailando, que estar mostrando el culo, como dicen muchos. Pero es que finalmente hay que ver también quién es el que lo está haciendo, cuál es la edad que tiene, cuál es su profesión. Porque, por ejemplo, no quiero estigmatizar a nadie, pero si usted tiene una página de OnlyFans, pues muy raro sería que usted estuviera hablando de finanzas. Sin embargo, podría funcionar bastante. Que usted hable de finanzas, ayude, asesore a otras personas y lo haga en paños menores. Ropa muy corta, ropa muy pequeña, que no viole las restricciones que tenga cada plataforma, pero que finalmente le permitan, digamos, darse a conocer tanto como economista como pues creadora de contenido o creador de contenido que comparte contenido mayor de 18. Puede funcionar, es que todo puede llegar a funcionar. Nada está escrito, no hay una regla en internet de qué es lo que sí y qué es lo que no. Y aunque hay cosas que tienen mayor importancia que otras, pues todas tienen siempre una posibilidad de funcionar. Yo no me esperaba hablar de este tema porque en ningún momento pensé que fuese a salir este estudio, pero tan pronto aparece el informe y tengo la oportunidad de hablarlo con ustedes y decirles por qué considero que no hay por qué asustarse de que haya gente interesada en ser influencer, pues entonces aprovecho esa oportunidad y me monto de paso en la tendencia, pero con un contenido de valor, un contenido que le aporta a usted información importante. Entonces de eso se trata, aprovechar las oportunidades, y si bien usted puede llegar a ser músico, pero en algún momento hay una tendencia que no solamente como músico, sino como profesor le puede ayudar a explicar algún tema que tenga que ver con la tendencia del momento, pues usted la puede aprovechar. Eso no lo hace ni menos profesional, ni más profesional, y tampoco lo va a hacer un ridículo y tampoco lo va a hacer absolutamente nada de las redes, lo va a denigrar siempre y cuando usted no busque crear el contenido para autodenigrarse, que existe muchísimo contenido así. Pero pues todo depende de lo que estemos buscando y lo que queramos consumir. Y este es básicamente el análisis que tengo el día de hoy para esta polémica. Hay mucho más que tener en cuenta. Por ejemplo, una de las cosas que comienza este informe detallando es que para muchas personas el concepto de conseguir un trabajo, primero conseguir una formación académica, luego conseguir un trabajo y buscar de todas formas posibles quedarse en hasta llegar a la jubilación o a la pensión, era un modelo bastante aceptado hace muchos años. Pero es que los tiempos han cambiado y ya muchas personas no sueñan con esto. Quedarse toda una vida en una misma empresa, para muchos ya no es atractivo. Y para otros de ninguna forma podría llegar a ser una opción porque su vida la ven de una forma un poco más libre o piensan que pueden llegar a ser mucho más libres haciendo algo por cuenta propia. A mí me sorprende bastante no encontrar mayor información en el estudio porque estoy seguro que para Colombia habría muchas más definiciones, como por ejemplo que la gente quiere ser emprendedora. Siento mucho que Colombia es un país bastante emprendedor, cosa que sí le salió a Panamá. Dentro de las opciones de búsqueda que más se encontraron en Panamá, pues apareció emprendedor como la principal. ¿Pero por qué aparece esto? Pues porque Panamá tiene unas características importantísimas frente al comercio, frente a todo el intercambio de mercancías que ocurren a través del canal de Panamá. Entonces tal vez para muchos ser influencer no sea tan importante porque se han dado cuenta de todas las posibilidades que hay de hacer negocios en Panamá y pues prefieren finalmente quedarse
en su tierra natal haciendo negocios y listo. Por eso digo, cada cosa depende de cuál es el entorno en el que vivimos y cuáles son las facilidades. Y si finalmente para Colombia no es tan fácil ser profesional en cualquier formación y ser influencer se ve como algo un poco más atractivo, pues finalmente muchos buscarán ser influencers. Termino con eso. Básicamente ya casi nadie quiere ese mismo sueño de quedarse todo un tiempo en un mismo trabajo, ser excelente, ser una persona destacada, ir aumentando los ingresos a medida que pasan los años, pero me refiero a medida que pasan 5, 10 y que ya usted medio dice, uy, llevo tanto tiempo en esta empresa que gano tanto. Para muchos, esa ya no es una forma de hacer negocios ni de vivir su vida. Así que o nos abrimos a las oportunidades que tenemos hoy en día y que mañana serán muchísimas más, o pues nos vamos a quedar como dinosaurios. Y a propósito, no sé si ustedes lo sepan, pero por ahí están con la teoría de que el tema de los dinosaurios en redes sociales nació a raíz de que hay muchas profesiones que para muchos ya no son interesantes y que técnicamente las profesiones se están extinguiendo. Por ejemplo, pues la de doctor, la de entrenador, la tendencia supuestamente sale por eso. Supuestamente. Yo nunca vi a nadie explicándola de esa forma, pero hoy vi que alguien decía que funciona de esa forma. Entonces, el doctorsaurio es porque ya casi nadie quiere ser doctor. El veterinarosaurio, ya casi nadie quiere ser veterinario. Entonces, por eso son profesiones a extinguirse. No sé si sea cierto la tendencia y tampoco creo que sea cierto que ya nadie quiera ser doctor. Eso es un sesgo inventado por muchos que consideran que como hay tantas personas interesadas en las redes sociales, pues entonces hay un montón más que para nada están interesados en tener una formación académica profesional o distinta a las redes sociales. De esta forma finalizamos este podcast para el día de hoy. Les repito, es el episodio número 2. Ya habíamos hablado anteriormente de qué es ser influencer muy brevemente y en ese mismo primer episodio pues hablamos de si todos somos influencers y qué pasó con el concepto de la inspiración, que fue lo que existió primero. Antes de que existiera el concepto de influencers, existía el concepto de personas que inspiraban a otros a hacer las mismas acciones. Si quieres saber un poco más, pues entonces vaya y lo escucha. Muchas gracias por haber estado aquí en Estúpido Influencer. Y eso es todo por ahora. Soy influencer. Nuevo video. Hola, influencer. Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Perro estúpido. Este podcast es una producción de La Pauta Smart. Si quieres que te produzcamos un contenido similar a este, puedes escribirnos en la información que encontrarás en la descripción. Muchas gracias por escuchar.